Alerta, el robo de carros va en aumento. En lo que conforma la zona 8 se está efectuando una gran cantidad de robo de autos, subiendo a un 43% en estos últimos meses. No hay que hacerse de la vista gorda a las ventas de autopartes no nuevas. La fuerza pública ha encontrado piezas injustificables en diferentes talleres mecánicos. Un tema que da más de qué preocuparse es que ya no solo se ejecutan ventas de partes, sino que las utilizan para secuestros, sicariatos y ataques. A los afectados se les recomienda poner la denuncia de manera inmediata. Autoridades como la PJ están haciendo lo posible para mejorar la seguridad y lograr cambios. ¿Pueden esperar los nietos? Deirdre McCloskey, economista, explicó hace poco la regla de 72. Señala que en los últimos 60 años el PIB per cápita de Brasil se duplicó cada 36 años. Ella indicaba que si el crecimiento caía por debajo de 1%, los nietos se impacientan. El economista Emilio Campos señalaba que, en estos últimos 20 años, Ecuador registró un crecimiento superior. Entre 1961 y 2021, el PIB per cápita de Argentina creció un promedio de 0.99% al año, Ecuador 1.32% y Panamá 2.84%. De esta manera, sus ingresos se duplicaron cada cierto tiempo. 60 años es un largo periodo con altos y bajos. Estas décadas incluyen al menos dos bonanzas de materias primas, de las cuales dependen aún Ecuador y Argentina, así como también una década perdida, los 80, y la dolarización en nuestro caso. Por todo esto, es muy importante adoptar políticas que fomenten el crecimiento. Hemos gozado de estabilidad monetaria gracias a la dolarización y la apertura comercial. Ahora, con un impulso especial de esta administración, ¿podrán esperar los nietos? Dictamen anulable. El dictamen de marzo de 2023 admitió la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso. En esta semana, Fernando Villavicencio reveló que uno de los hechos bases de la acusación del juicio político es inexistente. El contrato que se dice fue celebrado en julio del 2022. Este está mencionado por los jueces en el dictamen, identificado como hecho base 7. Ante lo comentado, parece estar en duda la legitimidad del dictamen. Una Corte Constitucional no puede desentenderse por lo ya revelado, ya que tiene potestades implícitas para proteger valores de nivel superior. El ex magistrado de Perú, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ha declarado que el Tribunal de Perú es claro. No hay oposición a que un órgano judicial declare nula su propia resolución irrita. No se puede considerar que la protección de resoluciones satisfaga la idea de razonable predictibilidad y que toda decisión antijurídica es contraria al principio de seguridad jurídica. Correístas reaccionarios. La conducta de los correístas de UNES y sus aliados son la prueba de que el correísmo es un veneno para Ecuador. Son una calaña. No buscan beneficiar al país, sino a su líder, el cual huye de la justicia. No hay forma de sostener la leyenda de lo que Correa realizó a causa de los destrozos que trajo el expresidente. Si se analiza el fondo del correísmo, se puede comprender cuán mal le hace el país. El libro La utopía reaccionaria, radiografía del relato correísta, apoya esta razón, desmontando los supuestos logros que tuvo este partido. Varias estrategias caracterizaron los gobiernos de Correa, en su mayoría negativas. En fin, siendo esto que predica revolución alentada por un guevarismo de guitarreo, siendo por dentro utopía reaccionaria. El libro de Pachano es excelente para mantenerse alerta ante el correísmo, ya que este es un relato de terror. Pandemia del miedo. Aún ha quedado rastros terribles de lo que fue la pandemia, la cual nos llevó a una cuarentena que parecía interminable, pero que, como efecto contrario, ayudó a la naturaleza a restablecerse. Sin embargo, a pesar de que haya pasado bastante tiempo, seguimos confinados con miedo por todo lo negativo que nos rodea, llevándonos a primitivas acciones como la justicia de barrio, vista sobre todo en los barrios de Guayaquil. Alba Luz Robles distinta las aproximaciones al miedo y la inseguridad. El miedo al delito es el temor de la población a ser víctima de la delincuencia de manera personal.
mientras que la inseguridad es miedo al crimen en general. La inseguridad impacta al 100 en todo, siendo la pobreza, falta de oportunidades, entre más, contribuyentes a la delincuencia. Si no nos dejó huella en la mente el COVID-19, entonces es momento de pensar y empezar a hacer el cambio. La columna de Bonil. Los migrantes expulsados a quienes se les ha negado la oportunidad de progresar y se les ha dado un golpe de la triste realidad, no son bienvenidos y los hacen sentir como que solo en sus tierras de origen son aceptados. De las noticias del editorial del Universo del 12 de mayo del 2023. En el editorial encontramos artículos de género periodístico de opinión. Tenemos 5 titulares y una caricatura de Bonil. Empecemos por el primero. Alerta, el robo de carros va en aumento. En esta noticia el autor utiliza un tono objetivo, destacando la gravedad de la situación y resaltando la necesidad de tomar medidas para prevenir y combatir el robo de vehículos. También menciona la importancia de denunciar los casos de estos robos. El segundo titular, migrantes expulsados, es la caricatura de Bonil, donde podemos interpretar que debido a circunstancias de violencia o persecución, muchas personas deciden abandonar su país. Otra razón puede ser por mejoras de trabajo. También vemos una mano en la caricatura que puede referirse a las políticas migratorias que tienen el país de destino y debido a eso son expulsados y devueltos al país de origen. Vamos con el tercer título. Dictamen, ¿pueden esperar nuestros nietos? Esta noticia presenta un análisis comparativo del crecimiento económico y sus efectos del PIB por persona de los 3 países que son Argentina, Ecuador y Panamá. Menciona también algunas variaciones económicas y eventos históricos que han afectado el crecimiento de cada país. También el autor concluye resaltando la importancia de adoptar políticas que fomenten el crecimiento económico para nuestras futuras generaciones, o sea, nuestros nietos. También el autor utiliza una fórmula matemática que es utilizada por el sector financiero, la conocemos como la regla número 72. Vamos con el cuarto titular, dictamen anulable. El autor presenta razones y reflexiones sobre la situación planteada, cuestionada también la acción de la Corte Constitucional y propone cambios en criterios utilizados en los juicios políticos. Debido a esto, hace ver que el planteamiento de la Corte Constitucional no es de fiar. Vamos con el quinto. El quinto se refiere a un texto de opinión sobre el titular Correístas reaccionarios. El artículo expone una crítica severa hacia el correísmo y sus seguidores, calificándoles de manera negativa y utilizando términos despectivos. El autor concluye que la Revolución Ciudadana no fue un programa de afianzamiento, sino una sustitución de la democracia por un régimen vertical que veía peligro en la sociedad. Citó libros citó libros para comparar los logros de Correa y describió que esto no era un aporte, sino al contrario, que habíamos retrocedido varios años en los procesos legales. Vamos con el último, pandemia de miedo. Esta noticia comienza describiendo la persistencia de señales como el distanciamiento social, envases de alcohol vacíos y anuncios de uso de mascarillas ya que no tienen validez. Dice, sin embargo, el artículo menciona que a pesar de la liberación de la cuarentena que teníamos, la sociedad ahora enfrenta un nuevo confinamiento debido a la inseguridad. Pues debido a la inseguridad, muchos de nosotros en el artículo enseña que debemos permanecer en casa para no ser víctimas de la delincuencia. Es cuanto puedo decir del análisis del editorial. Gracias. Alerta, el robo de carros está en aumento.
en los primeros meses de 2023 ha incrementado un 41% del estado en el mismo lapso del año anterior. Ahora en estos últimos días han tenido un promedio de 14 vehículos robados en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En la Fiscalía de Guayas, del 1 al 30 de abril del 2023, se ha aceptado 1.624 denuncias por el robo de vehículos en la zona 8. El año pasado, en el mismo periodo, fueron 1.150 casos. La policía recomienda que las víctimas que han pasado por este trauma del robo que se acerquen a denunciar inmediatamente, ya que el vehículo con un localizador satelital podrían rastrearlo. Sería una gran ventaja si se actúa con prisa. ¿Pueden esperar los nietos? La economista Deider explicó hace poco la regla de 72, según la cual si algo crece a una tasa de 1% al año, tarda la mitad del tiempo, esto es 36 años, durante los 60 años del PIB per cápita de Brasil creció en una tasa promedio de 2% anual, duplicándose cada 36 años. También señaló que en 1999 a 2021, entre 1961 y 2021, el PIB per cápita de Argentina creció en un promedio de 0,99% al año, Ecuador al 1,32% y Panamá a 2,84%. De esta manera, el ingreso de un argentino promedio duplica cada 72,2% al año y un ecuatoriano cada 54,16%. Dictamen anuable. El dictamen del 29 de marzo de 2023 que admitió la solicitud del juicio político al presidente Guillermo Lasso en lo que concierne el examen del contenido de solicitud. El tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 con la Constitución peculado. En esta semana, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, está mencionado por los jueces en el dictamen de identificado como hecho base 7. Correístas reaccionarios. El correísmo es un veneno para el Ecuador. Es la conducta de los correístas de la UNES y los aliados de la Asamblea Nacional y algunas personas que no están de acuerdo con el correísmo las consideran como personas fanáticas al correísmo, sordas, alzados, arrogantes y elevados a la potencia, mediocres, cretinos, incapaces de hablar por coherencias y mentirosos, que no son capaces de hablar con coherencia. No buscan el beneficio del país, sino que el supuesto gran liderazgo que está haciendo en Bélgica, prófugo de la justicia, y cómo olvidar de la elección dudosa de Lenín Moreno como presidente fue para que Correa controlara a control remoto a su sucesor. Pandemia del miedo. Todavía quedan rastros de lo que fue una pandemia que fue muy dolorosa, de distanciamiento social, uso de mascarilla. Una pandemia que nos llevó a un cierre donde tuvimos tiempo para repensarlo como individuos sociales. Pasamos los años y los meses, ahora nos liberamos de la cuarentena provocada por el COVID-19 y ahora vivimos en un nuevo confinamiento por miedo a la inseguridad del país. Vivimos exponiéndonos lo menos posible, aterrados, encerrados en este círculo vicioso de experiencia. El como emoción se transforma en posibilidades de acción, si bien es urgente trabajar en políticas públicas y aplicar todo el rigor para combatir la delincuencia. Migrantes expulsados. La expulsión de migrantes es un acto de defensa de esta
que procura el retiro de extranjeros, considerando perjudicial para los intereses nacionales. Por una parte, es una lástima ver cómo gente de otro país busca una mejor vida en otro país y no en el suyo. Unos corren suerte y otros no. Alerta, el robo de carros va en aumento. En la ciudad de Guayaquil, en la zona 8, existe un incremento del 41% en el robo de vehículos por día. Según los datos de la Policía Nacional, se han recuperado 2 automotores por día. La realización de operativos por parte de la Policía Nacional se ha descubierto talleres mecánicos, piezas de vehículos que no han podido ser justificados, su procedencia, y el incremento de los operativos en la zona 8 que se ha realizado diferentes hallazgos de bandas dedicadas al robo y a la venta de sus diferentes partes. En la actualidad, el robo de vehículos también es utilizado en otros delitos como secuestros, sicariatos y ataques de tanques bomba. Las víctimas son afectadas por estas modalidades de robo, por eso se recomienda hacer la respectiva denuncia en la Policía Nacional para así poder localizar más rápido su vehículo. ¿Pueden esperar los nietos? Basándonos en la investigación del economista Dai Makoski, quien explicó la regla del 72, según el cual si algo crece en una tasa promedio del 1%, tardaría 72 años en duplicarse. En Brasil se creció una tasa promedio del 2% anual, duplicándose cada 36 años. Makoski en 1999 y 2021 decidió que el incremento por cada debajo del 1%, los nietos se impacientarán. En las 2 últimas décadas en Ecuador se registró un incremento superior, el cual decidieron duplicar la regla del 72. En los últimos años, entre los años 1961 y 2021, la cápita de los países ha incrementado un promedio del 0,99% en Argentina, siendo un ingreso promedio para un argentino duplicándose cada 72 años. En Ecuador, con el 1,31% y el promedio duplicándose cada 54 años, y en Panamá el 2,84% y su ingreso promedio será cada 26 años, dándose a notar una diferencia del 0,33% en Argentina y en Ecuador. Aplicándonos la regla, la situación ha mejorado en los años 2000 y 2021. Para Ecuador, siendo el Producto Interno Bruto la cápita que creció un promedio del 1,22%, esta es la velocidad de los nietos ecuatorianos que tendrán sus ingresos al duplicar cada 58 años. Estos ejemplos nos indican la importancia que se debe adoptarse en un país las políticas del incremento de la estabilidad monetaria ante la dolarización. ¿Correístas reaccionarios? ¿El correísmo es un veneno para el Ecuador? ¿Existen varios fanáticos del líder correísta? Rafael Correa es una leyenda del gran obra pública en la parte del movimiento de Alianza País. ¿Va en camino a desaparecer? En la actualidad existen pocos simpatizantes del partido político Rafael Correa. Según análisis de Simón Panchano, en su libro nos describe la utopía reaccionaria del relato de la radiografía del correísmo. Correa en realidad implantó una utopía reaccionaria en el país, que sostiene un proyecto económico, político, invadible, quien fue el sucesor al experimentar a Lenín Moreno como expresidente que mantuvo un tiempo su política correísta. Tiempo después ya no daría continuidad con el gobierno de la mano de la política de Rafael Correa, siendo un fenómeno claramente que sin su líder ya no es una corriente política. ¿Dejará de existir el movimiento del correísta? Pandemia del miedo. ¿Aún existen rastros de la pandemia sorpresiva que invadió a todo el mundo? Señales de distanciamiento social que debemos mantener entre cada persona. Una pandemia que nos llevó a un encierro y al mismo tiempo a lograr recuperar la tranquilidad que necesitaba el planeta.
El COVID-19 a causa del efecto del miedo y la inseguridad de las personas. Actualmente vivimos aterrados, desconfiados, que pueden aparecer en cualquier momento. Esto a causa del impacto social de cada una de las personas que ha llegado a causar la inseguridad en el tejido social. La pobreza de la falta de oportunidades y la exclusión social son los factores que contribuyen a la delincuencia, donde la pandemia se ha manifestado en desigualdades, profundidades establecidas. ¿Será el COVID-19 ayudando a ser los causantes, trayendo consigo un sinfín de consecuencias en todo tipo para la sociedad, tanto sociales como económicas? La caricatura de vinil nos expresa lo que en realidad está pasando hoy en día con los migrantes, las diferentes reglas que están cambiando al mundo para que así no pueda haber más afluencia de personas en diferentes países. La inmigración Alerta, el robo de carros va en aumento. Un promedio de 14 vehículos son robados por día en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En la Fiscalía del Guayas, del 1 al 30 de abril del 2023, se han receptado 1.624 denuncias por robo de vehículos en la zona 8. Un tema aún más grave dentro del robo de vehículos es que ya no se ejecutan solo para la venta en partes, sino que se los sustraen para utilizarlos en otros delitos, como sicariato, secuestros o ataques explosivos. Los vehículos con localizadores satelital tienen una ventaja sobre otros si se actúa con prisa. ¿Pueden esperar los nietos? Nótese que tan solo una diferencia del 0.33% en crecimiento entre Argentina y Ecuador derivó que los argentinos tardan 18 años más en duplicar su ingreso. Maslow-Key decía que si el crecimiento caía por debajo del 1%, los nietos se impacientan. Estas décadas incluyen al menos 2 bonanzas de materia prima, a las cuales todavía dependen mucho Ecuador y Argentina, así como también una década perdida y la dolarización en nuestro caso. Entonces, repetí el ejercicio considerando el periodo entre 1980 y 1999 en el PIB per cápita, que Argentina creció un promedio de 0.4%, el Ecuador 0.15% y Panamá el 1.69%. A esa velocidad, los nietos argentinos podían esperar su ingreso, que se duplique al 176.9%, y los ecuatorianos 469.26%, mientras los panameños 42.38%. Luego la situación mejoró considerablemente entre el 2000 y 2021. Para Ecuador y para Panamá el PIB per cápita de Ecuador creció un promedio de 1.22% y el de Panamá 3.3%, mientras Argentina continuó con un tan solo 0.8%. La estabilidad monetaria de la que hemos gozado en los últimos 2 décadas dan gracias a la dolarización y a la apertura comercial que se ha venido. Por otra parte, dictamen anulable. Una corte constitucional no puede desentenderse de la gravedad de lo relevado, pues como guardiana de la Constitución y los valores democráticos tienen potestades implícitas para proteger los valores de nivel superior. Los requerimientos de verosimilitud de la narración contenida en la solicitud del juicio político que la Corte dio por Tribunal Constitucional del Perú ha dado varios ejemplos de ellos. No puede considerarse que la protección de resoluciones contrarias, inconsistentes e incoherentes con el orden jurídico constitucional satisfaga la idea razonable, predictibilidad de lo que remite el mandato de seguridad jurídica sobre la base de las consideraciones antijurídicas. No hay seguridad ni prevención posible. Toda decisión antijurídica es contraria al principio de seguridad jurídico. Tenemos más información. Pandemia de miedo, señales de distanciamiento social en las veredas y pisos de edificios, envases de alcohol vacíos y abandonados, atornillados a las murallas. Nuevo confinamiento, secuestrados a la inseguridad. Impacta en todo por el miedo a la inseguridad. El miedo como emoción se transforma en las posibilidades de acción ante la evidencia de las cosas que se salieron de control. Las personas han buscado otras formas para enfrentar las distintas a las convencionales, aplicando la justicia del barrio. Alba Luz Robles, profesora de la UNAM, hace una distinción entre 2 aproximaciones al miedo y a la inseguridad. Del miedo al delito. Hace referencia al temor de la población a ser personalmente víctima de la delincuencia, mientras que la inseguridad ciudadana puede entenderse como miedo al criminal en general, como un problema social.
Si no nos repensamos lo suficiente en el encierro del COVID-19, tal vez ese es el momento de hacernos otras preguntas, el tejido social de manera compleja. Por eso no hay que verlo solo como un problema policial. La pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social son factores que contribuyen a la delincuencia. Por otra parte tenemos correístas reaccionarios. La leyenda de la gran obra pública de Rafael Correa ya no se sostiene si se recuerdan la maquinaria destructiva, ilusionaria, alentada por una institucionalidad democrática que trajo al expresidente. El correato por dentro es el subtítulo del libro La Revolución Malograda, de Mónica Almeida y Ana Karina López, que analiza cuánto desperdicio económico, social y político produjo Correa. Moreno como presidente fue para Correa controlar a control remoto a su sucesor, cuestión que falló en el papel de vicepresidente Jorge Glass, en los esquemas de corrupción. El libro de Panchano es una extraordinaria contribución para mantener los ojos abiertos ante la amenaza correísta, pues la Revolución Ciudadana no era un programa de financiamiento, la maltrecha democracia, a la Constitución. Quedó como el testimonio durante una utopía reaccionaria.